Campamento de Jesús me crié como evangélico. Sanidades milagrosas, hablar en lenguas, la voz de Dios hablando a través de la gente, campamentos de Jesús y la escuela cristiana. Sí. La escuela cristiana. Mi vida entera. Todas estas eran realidades para mí, y mi fe nunca flaqueó. ¿Sabes qué? Eso es mentira, y no puedo escribirlo de buena fe, sin juego de palabras. Mis creencias siempre fueron cuestionadas. Incluso desde mis primeros días en la escuela dominical, aprendiendo cómo Moisés dividió el Mar Rojo y luego lo dejó caer sobre sus antiguos captores, o cómo Noé vio como todos, excepto sus hijos, morían ahogados. Muchas cosas no me cuadraban. Muchísimas. ¿Por qué era Dios tan cruel y vengativo? ¿Por qué enviaría plaga tras plaga a los seguidores de un hombre contradictorio? ¿Por qué mataría a una ciudad entera y convertiría a una mujer en una estatua de sal solo por mirar atrás? ¿Por qué debería tenerle miedo ahora? Nunca lo he visto ni oído. Los ángeles nunca apartaron una piedra para que yo pudiera inspeccionar una tumba vacía, por así decirlo. Nunca pude inspeccionar las manos y los pies de Cristo después de la crucifixión en el Gólgota. Para mí, sonaba más como el coco que como un amigo. Así que mi fe flaqueó. Y así fue continuamente desde que tengo memoria, hasta el campamento de Jesús de 9º grado. El campamento se instaló en las montañas que rodean Chico, California. Es rocoso y está repleto de árboles de todo tipo. Lo primero que se ve al llegar el autobús es un hotel muy antiguo de estilo victoriano. Conocía bien este hotel, porque me habían enviado a los 2 años del campamento de verano de secundaria, y se celebraba en el mismo lugar. Al entrar al hotel, se encuentra un vestíbulo enorme de roble. Todo está pulido y parece nuevo. Se parece más a un hotel o cabaña moderna. A la izquierda, hay una librería. Allí se podía comprar cualquier cosa de estilo cristiano. El año pasado, mi mejor amigo Matt me regaló un pequeño pin que decía "mi mejor amigo es carpintero", lo cual era un juego de palabras, porque Cristo es carpintero, y mi padre también. También había una gran chimenea, con muchos sofás alrededor, y a la derecha se encontraba la entrada a la cafetería y las salas de música. Justo en medio de todo, una escalera gigante subía a los dormitorios. Los chicos ocupaban el nivel izquierdo para sus habitaciones, y las chicas el derecho. Matt y yo siempre quisimos compartir la misma habitación, pero ni siquiera nos molestamos en preguntar. Era un campamento bíblico cristiano. Aunque nuestros padres nos hubieran permitido dormir en casa de alguien desde que usábamos pañales, eso no significaba que en un campamento bíblico cristiano se permitiera que un niño y una niña compartieran la habitación. Podía ocurrir algo inaudito y pecaminoso, como acurrucarse. O peor aún, besarse. Un pecado grave. Recuerdo mi año de campamento de verano en 9º grado. Estaba en una fase particular de mi rebeldía constante, donde decidí imitar por completo a Cyndi Lauper, quien no había sido popular en casi 15 años. Tenía el pelo corto y puntiagudo, rosa, morado y azul, usaba medias de rejilla rotas sobre medias multicolores, botas militares y elegantes vestidos de señora mayor de la tienda de segunda mano. Matt tenía gustos similares, salvo los vestidos. Con el pelo azul, gafas de sol y siempre con una sudadera negra, la gente solía pensar que éramos pareja. Siempre nos reíamos de eso. Compartíamos tinte para el pelo, no fluidos corporales. Hasta la fecha, todos los años me había quedado atrapada en la misma habitación con Christina Bean. Supongo que era porque ambas éramos solitarias entre las chicas. Mi mejor amigo era chico y yo vestía como en los 80, y ella era muy rara. Pero a mí me gustaba lo raro, y a pesar de poner los ojos en blanco cuando descubrí quién sería mi compañera de litera para el mes de la diversión con Jesús, seguía deseando descubrir sus peculiaridades y charlar un poco con ella. El campamento estaba compuesto por muchas iglesias que enviaban a sus jóvenes juntas, así que literalmente había cientos de chicos allí. Christina venía de una pequeña iglesia en algún lugar de Arizona, y era la única de su grupo de jóvenes a la que enviaban. No sé si era porque era la única que podía venir, o porque era la única joven en su iglesia. Nunca me molesté en preguntar. Mi grupo siempre traía a unos 60 chicos, y todos se conocían, así que Christina se pegaba a mí todos los años. Como blanco sobre Ri, ya me entienden. Odio ese dicho. Así que, por lo general, Matt, Christina y yo nos dirigíamos en grupo al servicio matutino en la capilla, por un sendero que pasaba por el centro recreativo y nos retirábamos entre los árboles.
Juntos hacíamos fila para el almuerzo y juntos nos apuntábamos a excursiones. A Matt no le gustaba Cristina en absoluto, pero era un buen cristiano y la soportaba por mí. Después de varios días de campamento, todos nos habíamos puesto en marcha y estábamos listos para el mes siguiente. Matt, Cristina y yo nos habíamos apuntado a una excursión a la Roca del Hongo. No creo que se llamara así, solo que todos la llamaban así porque, de lejos, se parecía mucho a los hongos. Yo nunca había estado allí, porque prefería nadar o jugar al ping-pong a subir con dificultad la ladera de una montaña rocosa para sentarme al pie del hongo. Pero Cristina tenía muchas ganas de ir, así que Matt y yo nos unimos. Le pregunté por qué quería ir, era un día nublado y con una niebla deprimente, y ni siquiera podríamos ver el valle ni la cresta de las montañas al otro lado. Pero Cristina dijo que sería una aventura, y ella era rara, así que acepté. Nuestra consejera Amanda acompañó la caminata. Se notaba que quería quedarse a ver nadar a los chicos de la consejera, pero aún así cumplía con su deber. Lideró la caminata con calma y rapidez. Para ser sincero, la caminata estuvo bien. Fueron unos 30 minutos de subida, con un montón de flores e insectos interesantes para inspeccionar. Suelo alejarme de todo lo relacionado con las arañas, pero a la vez, me fascinan de forma morbosa. Todo era bastante monótono, pero de una manera realmente hermosa. La flor del estado tenía una forma de brillar con su naranja más intenso a pesar del gris. Habría elegido una para combinar con mi motivo de púas rosa si no fuera ilegal liberar la flor del estado. ¿Quién inventó esa porquería? Hacía frío y había niebla, sí, pero lo suficientemente cálido como para sudar, y con la ligera brisa, el sudor no era tan fuerte. Refrescaba la piel a la perfección. Finalmente llegamos a nuestro destino, la base del Mushroom. Matt y yo nos sentamos y contemplamos la formación rocosa sobre nuestras cabezas, la cima del Mushroom. Empezamos a hablar de diferentes bandas cristianas de Skypunk. ¿Era MXPX mejor que Five Iron Frenzy? ¿Y DWS? Cristina hablaba con Amanda a poca distancia en voz baja. Amanda parecía enferma, y después de unos minutos, se dio la vuelta y corrió por el sendero que conducía de vuelta al campamento. Esto no funcionaría. Se suponía que no debíamos estar solos allí arriba. Podríamos meternos en problemas, y Amanda también. Pero, por Dios. No iba a bajar corriendo a buscarla después de que la subida me hubiera agotado tanto. Cuando Cristina llegó y se sentó, Matt le preguntó qué había sucedido. Le dije a Amanda que vi a una consejera que está interesada en besarse con otra chica detrás de la capilla. Y que pensé que la otra chica podría ser una campista, no una consejera. Se rió. Matt se incorporó de golpe, y se notaba que le molestaba, porque nunca decía palabrotas. ¿Por qué haces eso, Cristina? Sonrió con suficiencia. Le gustaba que no le gustara. Quería estar a solas con ustedes dos. Necesito su ayuda con algo. Colocó su mochila delante de ella y empezó a sacar objetos raros. Algo peludo, algo rojo oscuro, algo que parecía un palo deforme, una cruz. Cuando sacó la estrella dentro de un círculo, Matt palideció como un papel. Apuesto a que yo también. Cristina, ¿por qué trajiste esto, y un pentagrama aquí? Le pregunté. Ella explicó que el pentagrama es malinterpretado. No es una señal de satanismo, dijo. Más bien, en su opinión, era una señal del cielo en la tierra, y del flujo de conocimiento y poder del cielo a la tierra. Nos dijo que estaba bien ser escéptico, pero no estar bien asustado. Iba a liberarnos a los tres de nuestras ataduras. Puso todas sus cosas raras en orden y comenzó a leer un libro en latín. Matt y yo, simplemente nos sentamos allí y la miramos. ¿Qué podíamos hacer? Es decir, podríamos dejarla allí, pero entonces nos meteríamos en más problemas. No se nos permitía separarnos y dejar a alguien atrás. Además, quiero decir, ¿alguna vez has escuchado el dicho como ver un accidente de tren? Fue algo así. No podíamos apartar la mirada. Algo nos retenía allí. Finalmente terminó su canticocito, cerró el libro y guardó todas sus cosas. Sin siquiera mirarnos, se levantó y comenzó a bajar la colina. Matt y yo intercambiamos una mirada de miedo y la seguimos. En un momento dado, me tomó de la mano. Mi primera vez de la mano con un chico debería haber sido dulce y romántica, pero lo hacíamos por otras razones. Los dos estábamos muy asustados.
Más tarde, nos contaríamos que sentíamos algo detrás de nosotros, siguiéndonos colina abajo. Pero estábamos demasiado asustados, o demasiado orgullosos, o lo que fuera, para mirar. Simplemente nos tomamos de la mano y seguimos a Cristina de vuelta al campamento. Me costó mucho conciliar el sueño esa noche. Primero, no dejaba de pensar en Matt y en cómo me tomaba de la mano. ¿Me gustaba? Bueno, no. Para nada. Raro. Puaj. Nunca lo había visto así, salvo entre las 5 y las 6, cuando lo hacía jugar a las casitas. Irónicamente, él siempre era la mujer y yo el sostén de la familia. Parecía no importarle jugar a ser esposa, y, francamente, pensé que podría ser gay. Aunque era un pecado. Pero era guapo, y tenía esos penetrantes ojos azules, y luego estaba lo otro. ¿Qué demonios le pasaba a esta chica? ¿Por qué le mentiría así a Amanda? ¿Por qué nos haría sentarnos ahí mientras sacaba todos sus raros artefactos satánicos? Bueno, hacer ese tipo de cosas en casa. Pero en un campamento cristiano. Justo esta mañana estábamos rezando de la mano para que ese niño lisiado se levantara y caminara, en el nombre de Jesús y todo eso. Finalmente, me quedé dormida, un poco emocionada por lo que me esperaba a la vuelta de la esquina con Matt, y un poco asustada por lo que yacía en la cama frente a la mía. Alrededor de las 3:30, oí un fuerte golpe. No solo lo oí, lo sentí. Como si viniera de dentro de mí, o de todo mi alrededor. Debí de temblar, pero aún no abrí los ojos. Temblé de miedo al instante. Después de lo que me pareció una eternidad, oí un jadeo intenso proveniente del lado de la habitación de Cristina. Me obligué a abrir los ojos, pero deseé no haberlo hecho inmediatamente. Cristina se había levantado de la cama y estaba en el suelo. Solo que estaba parada de manos. Estaba haciendo el pino, sin caerse. Estaba completamente quieta. No se balanceaba ni perdía el equilibrio. Estaba rígida como un palo. Como si estuviera de pie. Como si así debiera estar. Encendí la lámpara junto a la cama. Justo cuando lo hice, empezó a orinarse encima. Y fue extraño, porque podía oírlo, además de verlo. Sonaba como una pistola de agua. Como estaba boca abajo, empezó a correrle por la entrepierna, por el estómago y hasta la cara. Vi cómo descendía. Ella me sonreía. Sentía las piernas como gelatina. Por un momento casi me relajé porque pensé, bueno, no puedo correr ni gritar. Es un sueño. Pero normalmente, cuando tengo ese pensamiento en un sueño, empiezo a flotar al instante, así que supe que era real. Sí, mi mente funciona así. Mientras seguía orinándose, sonriéndome sin parar, la orina empezó a correrle por la boca, la nariz, los ojos y el pelo. Empezó a acumularse alrededor de su cabeza, sobre el suelo. Deseaba cada paso. Me obligué a apartar la vista de esa horrible sonrisa empapada de orina. Al llegar a la puerta, balbuceó mi nombre. Sonaba como si dos personas hablaran a kilómetros de distancia, pero también dentro de mi cabeza. Raquel, corrí. No sabía a dónde ir. Estaba más desorientada por el sueño de lo que creía. Pensé por un momento en correr a la habitación de Matt, y aunque sabía dónde estaba la ventana, no estaba segura de qué habitación era suya porque no me dejaban entrar. Así que me las arreglé con la supervisora de piso, que resultó ser Amanda. Llamé a la puerta. Oí el roce de las sábanas, un murmullo silencioso y, poco después, el arrastrar de pies en pantuflas hacia la puerta. Uf. Estaba guapísima e incluso dormida. Sus ojos se entrecerraron al verme. Buena broma, chaval. ¿De qué se trata? Parecía enfadada, pero creo que mi cara de terror me ayudó un poco, porque pareció ablandarse cuando empecé a hablar. Manda, lo siento, no fui yo, estoy bastante asustada. Cristina se está comportando muy raro, y se orinó encima. ¿Qué quieres decir con raro? ¿Puedes venir conmigo a echar un vistazo? Yo no, por favor. Solo ven a ver. Sin decir nada más, cerró la puerta tras de sí y la seguí de vuelta a mi dormitorio. La luz estaba apagada, lo cual era extraño, porque la había dejado encendida. Amanda encendió las luces del techo. Cristina estaba en la cama, claramente dormida. Se incorporó entrecerrando los ojos y frotándoselos para quitarse el sueño. Estaba seca. Tenía el pelo seco. Su pijama estaba seco. ¿Qué estaba pasando? Amanda le preguntó a Cristina sin rodeos si se había meado en la cama.
Cristina respondió que era una forma estúpida de pagarle por su broma en la colina y se volvió a acostar. Amanda me miró con sincero desprecio y me ordenó que volviera a la cama. Protesté un poco. No quería explicar lo que había pasado delante de Cristina. Francamente, no quería explicarlo en absoluto. Debió de ser un sueño. Tenía que serlo. Solo que no recuerdo haberme despertado después de la parada de manos con pis en la boca, recuerdo haberme despertado antes. Pero lo ignoré. Fue un sueño. Mientras me dormía, oí esa extraña risita que había oído antes en Mushroom Rock después de la travesura de Cristina. Me obligué a dormir a pesar de mi mente acelerada, por segunda vez esa noche. Al día siguiente, a la hora del desayuno, Matt no estaba por ningún lado. Tampoco estaba en la capilla ni en los partidos. No lo vi hasta el almuerzo. Cristina, en cambio, estaba más apegada que nunca. Hablaba como si nada hubiera cambiado. Su secador no funcionaba. Jesús era realmente asombroso, ¿verdad? ¿No es maravilloso estar en la naturaleza con Dios y sus creaciones? Ha estado pensando en adoptar aspectos de mi estilo. Le gusta el look de las mallas rotas. Quizás con unas Chuck Taylor en lugar de botas. Cuando vi a Matt sentado solo en el almuerzo, miré a Cristina y le dije que quería hablar con él. Me dijo que era buena idea, porque no lo habíamos visto en todo el día. No, quiero decir que creo que él y yo deberíamos hablar, a solas. Una fugaz mirada de odio cruzó su rostro, pero luego sonrió. Ah, sí, el incidente de la mano en la caminata. TSK. Recuerda, esto es un campamento, no una película porno, pero te dejo con eso. Dejó su almuerzo sin terminar y se alejó tranquilamente. La miré un minuto entero mientras se alejaba. Me di cuenta de que tenía la boca abierta, así que la cerré. ¿Qué la habría llevado a decir algo así? Primero, Matt era mi mejor amigo, y debería ser perfectamente aceptable si quería tener una conversación privada con él. Segundo, aunque era bastante mojigata a los 14 años y aún virgen, desde luego no era idiota, y sabía que tomarle la mano a alguien era muy diferente a grabar a alguien recibiendo una mamada. Reprimí mi creciente ira mientras me giraba, me acercaba a Matt y tomaba asiento. Parecía hosco y parecía completamente deprimido. ¿Qué fue todo eso? Créeme, no quieres saberlo. Y, aunque lo supiera, no sabría qué decirte. Negó con la cabeza como si fuera una respuesta perfectamente razonable. Era un niño muy perspicaz. Anoche tuve una pesadilla terrible. De verdad terrible. Debí de asustarlo, porque levanté la vista rápidamente y derramó un poco de su bebida. Yo también, Matt. Tuve unos sueños raros y espeluznantes. ¿De qué trataba el tuyo? Estaba caminando solo de noche y bajé por detrás de la capilla. Empecé a caminar por el sendero, hacia la salida del claro, y cuando llegué, tú estabas allí, se puso rojo como un tomate. Me moví. Me sentí incómoda y un poco emocionada. Soñó conmigo. No pasa nada, solo dímelo. Bueno, no quiero que pienses que fue mi culpa, porque no lo fue. O sea, sí lo fue, pero no lo fue. No fue, como, algo pervertido, o sea, de mi parte, yo no, Bueno, la cosa es que, en el sueño, estabas desnudo. Abrí los ojos de par en par. No esperaba oír eso. Oh. No, Rach, escucha. No fue como, estabas tumbada en una mesa de madera, atada, y Cristina estaba de pie a la cabecera, mirándome. Como si me llamara. Supongo que yo también debía estar colorado, porque ahí fue donde dejó de explicar el sueño. Cuando por fin lo miré, parecía completamente abatido. El pobre tuvo una pesadilla, y yo lo estaba haciendo sentir mal por ello. Extendí la mano hacia él y me la tomó al instante. Estaba fría y húmeda, pero me sentí seguro. No pasa nada, Matt, todos tenemos ese tipo de sueños. O sea, yo he tenido al menos 18 sueños donde estás desnudo. Parecía sorprendido. ¿Es cierto? Para nada. Ambos nos echamos a reír. Se sentía bien reír, como si fuera algo extraño, debía de haber pasado una eternidad desde la última vez que reí. Pero no podía ser cierto. Intenté pensar, pero fue inútil. No tenía ni idea. Cuando ambos logramos orientarnos, él hizo la siguiente pregunta. ¿De qué se trataba tu sueño? Bueno, era sobre Cristina. Soñé que hacía el pino y se orinaba en la cara. Los dos nos echamos a reír de nuevo. Y, de nuevo, se sintió bien, y extraño. Una vez que se nos pasó la risa, continué.
Lo raro, sin embargo, es que podría jurar que realmente pasó. Corrí hacia Amanda y la desperté. Pero cuando volvimos a la habitación, Cristina estaba seca. Como si nunca hubiera pasado. Así que pensé que debía de haber sido un sueño. El rojo en el rostro de Matt dio paso a la palidez del miedo. Eso es lo que no te conté, Rach. Cuando desperté, estaba detrás de la capilla. En el claro. Supongo que caminé sonámbulo. Después de comer, Matt y yo decidimos sentarnos junto a la chimenea a escuchar tocar la guitarra a un monitor al que todos apodaban Topper. Pensamos que sería una buena manera de desconectar. Matt me preguntó si podíamos tomarnos un descanso de Cristina. Antes, solo pensaba que era pesada. Ahora le daba un poco de miedo. Acepté a regañadientes. A mí tampoco me gustaba mucho, pero me costaría evitarla, ya que compartía habitación con ella. Sería incómodo, sí. Pero el campamento terminaría en 3 semanas, nos iríamos a casa y no tendríamos que volver a lidiar con eso. El año que viene podría simplemente pedir que no me acompañen. No hay problema. Esa noche, decidí hacer de tripas corazón y decirle a Cristina que lo que había hecho en Mushroom Rock no molaba. Decirle a Amanda esa mentira sobre el chico que le gustaba no molaba, y el comentario sobre que Matt y yo estábamos en una película porno, para nada. Sentí que lo llevé bastante bien, y fui tan amable y diplomático como cualquiera podría serlo dada la situación. La verdad, ¿sabes qué? Eso no es del todo cierto. Estaba bastante molesto. Así que supongo que podría haber sido un poco más amable. Pero no diría que fui cruel. Diría que fui directo. Al final de la conversación, le dije a Cristina que no creía que debiéramos seguir juntas las 3. Le dije que no me importaba estar con ella en la residencia y que no pediría que nos cambiaran de habitación, pero que durante las actividades y demás, de ahora en adelante solo estaríamos Matt y yo. Siendo sincera, después de su monólogo en la cafetería, temía que se enfadara muchísimo. Pero pareció tomárselo bastante bien. No intentó escaquearse y dijo que lo entendía. Y punto. Esa noche soñé que estaba atada a una mesa en el claro detrás de la capilla. Un cuero me ataba los brazos por encima de la cabeza y me mantenía las piernas abiertas. Cristina estaba de pie encima de mí, también desnuda. Ambas estábamos excitadas. Me excitaba la forma en que me miraba y luego al cielo. Tenía miedo, pero deseaba lo que fuera. Lo que fuera que pasara. Lo necesitaba. Sabía que Matt se corría porque Cristina no paraba de corear su nombre y el mío. Pensar en él me producía un hormigueo. Volví a mirar a Cristina, y su rostro se había convertido en el de un esqueleto. Estaba negro y crujía. Sus ojitos pequeños y brillantes se habían hundido aún más. Abrió la boca un poco más de la cuenta, y una lengua fina y roja como la sangre salió disparada, bailando hacia mi cara. No podía gritar. No podía correr. Ni siquiera podía alejarme flotando como en otros sueños. Desperté cuando Matt se acercó a la mesa, también visiblemente excitado. Este momento fue un punto de inflexión en mi vida en muchos sentidos. Nunca antes había estado abierta a la idea de tener relaciones sexuales prematrimoniales. Mis pensamientos sobre el sexo opuesto eran bastante puros. Así fue como me criaron. Y les aseguro que jamás pensé románticamente en el sexo opuesto. El sueño me causó mucha vergüenza. Desperté avergonzada, sintiéndome como si hubiera pecado legítimamente, con Amanda y Cristina de pie junto a mí. No había palabras para expresar lo horrible que había sido el sueño. Me sentí destrozada. Para colmo, me había hecho pis encima. Miré el reloj. Eran las 3:30 de la mañana. Levántate y métete en la ducha ahora mismo. Gritó Amanda. No puedo creer que estén ustedes dos. No puedo con esto. Al parecer, también estaba furiosa por tener que despertarla de nuevo en plena noche. Me levanté desanimada sin decir palabra, fui al baño, me desnudé y me metí en la ducha. Mientras me limpiaba en la ducha, oía fragmentos de lo que Cristina le decía a Amanda. Tocarse, bueno, como gemir, encendió, intentó despertarla. Me daba vergüenza protestar. Quizá yo hacía esas cosas. No lo sabía. Ni siquiera era justo, porque nunca me había tocado así. Estaba destrozada, quizá haya palabras para describir cómo me sentía, después de todo. Cuando terminé de ducharme, Amanda se había ido, y Cristina estaba sentada en la cama con una sonrisa de suficiencia. Observó mi camino de vergüenza hacia la cama y apagó la lámpara mientras me acostaba.
Lloré hasta quedarme dormida. Al día siguiente, cuando vi a Matt en la fila del desayuno, me dio mucha vergüenza hablar con él. Tomé un plátano y decidí caminar hasta el claro detrás de la capilla, solo para echar un vistazo y volver a la realidad. No había estado allí desde el verano de 7º grado. Simplemente no me atraía. Era un pequeño claro, con un círculo de secuoyas, con una fogata en el centro y un círculo de tocones. Mucha tierra, poco que ver. Me dejé caer en uno de los tocones que daban al campamento. Pelé el plátano y le di un mordisco. Entonces, por primera vez de muchas, me di cuenta de que era un objeto un tanto fálico, y lo estaba comiendo. En el lugar donde había ocurrido mi sueño, nada menos. Perdí el apetito y estaba lanzando el plátano a la chimenea cuando algo me llamó la atención. Me levanté y caminé hacia la hoguera. Dentro, los restos quemados de la madera tenían la forma de un pentagrama. Sabía que Cristina había estado allí, lo que me dio ganas de irme. Corrí. No, corrí a toda velocidad. Mi plan era volver al dormitorio y tumbarme. A mitad de camino, estaba corriendo por la esquina de la sala de juegos y choqué con Matt. Nos levantamos sin mirarnos ni ayudarnos, lo cual era extraño. Era obvio que ambos nos sentíamos avergonzados. Mientras se ponía de pie, dijo, creo que tenemos que hablar. Fuimos al parque infantil. Detrás del hotel, era un auténtico recuerdo de los 70, con carrusel incluido. Nos sentamos uno al lado del otro y dimos vueltas con los pies. Nos quedamos así en silencio unos 15 minutos antes de que uno de nosotros se atreviera a decir algo. Era Matt. Tuve el sueño otra vez yo también. Tuve el mismo sueño que tú. Estaba en una mesa. Esto no le pareció extraño. Nos quedamos sentados en silencio un par de minutos más. Me gustas mucho, y no quiero que ninguna rareza que esté pasando arruine nuestra amistad, ni nada de eso. Detuvo el carrusel con los pies y me miró. No pude volver la vista atrás. Sí, yo tampoco quiero que nada nos separe. Te quiero. Podrías pensar que es algo muy importante que decirle a tu mejor amigo, y posible enamorado, pero nos hemos estado expresando amor desde que éramos pequeños. Yo también te amo. Empezó a mover los pies de nuevo. Y nos quedamos así, dando vueltas. Durante la semana siguiente, no pasó nada que merezca la pena alargar demasiado. Debes saber que las pesadillas continuaron, tanto para Matt como para mí, y cada vez eran más intensas, hasta que finalmente se consumaron. Nunca volví a orinarme, pero me despertaba empapado en sudor frío todas las mañanas, muerto de miedo. Me daba miedo dormir porque no quería tener más de esos sueños sucios y horribles. Matt y yo nos mantuvimos inseparables, e hicimos todo lo posible por evitar a Cristina. Sin embargo, parecía inútil. Dondequiera que íbamos, ella parecía estar allí. Siempre mirándonos fijamente. Cuando comíamos en el comedor, ella estaba al otro lado, mirándonos fijamente. Cuando íbamos a la capilla para el servicio, ella estaba cerca, mirándonos fijamente. Si caminábamos o íbamos al salón de juegos a jugar al ping-pong, observaba cada uno de nuestros movimientos desde donde quiera que estuviera. Se volvió realmente inquietante. Además, unos días después del incidente en el que me oriné, me obligaron a tener una conversación sincera con un pastor sobre el placer propio y por qué era un pecado. Me preguntó si era sexualmente activa y si me gustaba cómo me sentía. Al principio pensé que solo estaba preocupado por mí y por mis pecados, pero ahora lo entiendo mejor. No le conté lo de los sueños. Por la noche, al dormirme, oía los cánticos de Cristina. Quería reprenderla, pero tenía miedo. Después de la última vez que la confronté, no me atreví a hacerlo de nuevo. ¿Quién sabe? Quizás esta vez despertara con algo aún peor. No iba a arriesgarme. Entonces, una mañana, me desperté a las 3:30 con las horribles risitas de Cristina. Estaba harta. Encendí la lámpara, pero la habitación estaba vacía. Las risitas se disiparon cuando la luz llenó la habitación. Fui al baño a buscar agua y me miré en el espejo. Me había dibujado un pentagrama en la frente. Me puse histérica. Intenté quitármelo, pero debía de haberlo hecho con rotulador permanente. Lo único que pude hacer fue minimizarlo, pero aún así estaba claro lo que era. Si iba a cualquier parte del campamento con esto en la cabeza, me mandarían a casa sin pensárselo 2 veces. Cambié de opinión sobre confrontar a Cristina y decidí que la enfrentaría, sin importar las consecuencias. Pero nunca regresó a la habitación.
Por la mañana, me puse un gorro y salí a buscarla donde creía que estaría. El claro detrás de la capilla. Cuando llegué, Matt ya estaba en el claro, mirando fijamente el bosque. Él también llevaba un gorro, y ni siquiera tuve que preguntar. De alguna manera, ella lo había alcanzado y le había puesto el pentagrama. Por eso estaba allí buscándola. Bueno, mejor aún. Podríamos enfrentarla juntos. Pero ella no estaba allí. Lo que había en cambio eran varios animales muertos, zorros, ardillas, perros e incluso un par de ciervos jóvenes, que rodeaban una estrella de 5 puntas en el suelo del bosque. Todos habían sido colocados en posturas lascivas, demasiado grotescas para describirlas. Matt giró la cabeza, se agachó y empezó a vomitar. Oírlo vomitar me revolvió el estómago, y yo hice lo mismo. Mientras me tambaleaba con las sobras de la cena de la noche anterior, volví a oír una voz familiar y gorgoteante. La que me llamó llegó mientras salía corriendo de la habitación mientras Cristina se orinaba en la boca. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había sido un sueño. La voz venía de todas partes y de ninguna. La oía en mi cabeza y a mi alrededor. Era como si la voz ocupara el mismo espacio que cada partícula de aire. Podía respirarla. Podía saborearla. Entra en el círculo. Matt se sobresaltó. Él también lo oyó, gracias a Dios. Cristina salió del bosque, completamente desnuda. Sé que esto parece imposible, y si hubieras estado conmigo hasta este punto, podría perderte aquí, pero lo juro por Dios. No, lo juro por mi propia vida. Por la vida de Matt. Ella había cambiado. Sus brazos eran más largos y delgados. Sus dedos eran más largos. Como garras. Era muy, muy delgada. Podía ver cada hueso. Sus clavículas parecían trampolines que sobresalían de su cuello y hombros. Estaba cubierta de tierra negra y sangre seca. Su rostro estaba cetrino y hundido. Sus ojos, demasiado grandes para ser naturales, se salían de sus órbitas. Podía olerla desde donde estaba. El olor, una mezcla de azufre y carne podrida, era a la vez asqueroso y dulce. El olor, combinado con el sabor pútrido que ya tenía en la boca, me hizo vomitar de nuevo. Cristina alzó la vista al cielo y abrió la boca. Demasiado grande. Fácilmente 3 veces más grande de lo que cualquier humano debería poder abrir. Una lengua larga y serpenteante emergió y se deslizó. Con sus dedos afilados como agujas y cubiertos de sangre, comenzó a tocarse. Su cabeza se giró bruscamente hacia nosotros. Matt me agarró de la mano y me jaló un paso hacia atrás. Luego otro. Me estaba salvando. Cada paso que dábamos entre nosotros y esta criatura nos hacía sentir un poco mejor, pero mientras nos miraba así, masajeándose hipnóticamente, yo estaba paralizada. Así que Matt lo hacía por mí. De repente, la criatura se puso a 4 patas, como si fuera a abalanzarse sobre nosotros. «Rachel», gritó Matt. «Corre». Aunque fácilmente podría haberme soltado la mano, no lo hizo. Podría haber escapado más rápido sin mí, pero nunca me dejó atrás. Me arrastró. Mientras tanto, sollozaba y me tambaleaba a toda velocidad. Quería hacerlo feliz. Quería ser quien lo salvara. Podía sentir la criatura detrás de nosotros. Me recordó aquella caminata hasta la roca hongo. Más cerca. No podríamos escapar de ella. Nunca llegaríamos a tiempo al campamento. Podía sentirla. Respirando en mi cuello. Justo detrás de mí. Sentí su lengua cosquillarme en la oreja. Lo más impactante fue que podía oír todas las maldades que quería que hiciera. Susurraba éxtasis y un conocimiento superior al mío. Contaba una historia de gratificación inmediata. No sabía si Matt podía oír, pero ninguno de los dos queríamos esas cosas. Queríamos nuestra inocencia. Queríamos elegir. Cuando una garra me arañó la espalda y me desgarró el vestido, llegamos al claro. Jadeábamos, y los niños del patio dejaron de hacer lo que estaban haciendo y nos miraron fijamente. Debimos de ser todo un espectáculo. Matt y yo nos giramos, justo a tiempo de ver la huesuda figura negra desaparecer entre las sombras del bosque. Llorando, nos abrazamos con fuerza. Nos quedamos allí sentados en ese abrazo, durante lo que pareció una eternidad. Se sentía tan bien estar abrazados después de todo aquello. Finalmente, los consejeros se acercaron y nos pidieron que les explicáramos lo que estaba pasando. Al no poder hacerlo, nos llevaron a la oficina del pastor principal.
Normalmente, en los cuentos o películas, la gente intenta guardarse todo para sí porque saben que no les creerán. Pero este era el campamento de Jesús. Le confesamos todo. Le contamos todo, menos lo que había pasado en nuestros sueños. Fue demasiado vergonzoso para ambos. Finalmente, el pastor reunió a un grupo de consejeros y pastores asistentes para ir al bosque en busca de Cristina. La encontraron unas 2 horas después, colgada de un árbol. Se había suicidado. No sé los detalles de su aspecto, pero si su apariencia hubiera sido demoníaca, imagino que nos habríamos enterado. El campamento era un hervidero. Había policías y ambulancias por todas partes. También vinieron terapeutas especializados para asegurarse de que no sufriéramos traumas, y quizás porque había algo de secta involucrado. 2 policías poco comprensivos me interrogaron durante horas. Insinuaron que fue mi negativa a estar con Cristina lo que la llevó al suicidio. Insistieron en que solo era una niña confundida, involucrada en asuntos oscuros, no muy diferentes de los míos. Después de que me hiciera llorar, el pastor que supervisaba mi entrevista intervino y les dijo que ya era suficiente. Y me excusaron. Calcularon la hora de la muerte de Cristina alrededor de las 3 de la madrugada, lo que significaba que, fuera lo que fuese aquello que se parecía a ella, no era ella. Cuando la policía y los pastores registraron su habitación, encontraron sus pentagramas y libros de ocultismo. También encontraron los animales muertos detrás de la capilla. No había dejado ninguna nota. No hace falta decir que cancelaron el campamento. Nos mandaron a casa. En el autobús, Matt me abrazó mientras lloraba e hizo todo lo posible por consolarme. Han pasado 15 años desde aquel incidente en Chico, y sinceramente pienso en él a diario. De una forma muy extraña, me alegra que haya ocurrido, porque restauró mi fe, que siempre vacilaba. Si hay maldad en el mundo, si existen demonios y espíritus negativos, entonces también debe haber bondad. Debe existir Dios. Puedes tener tus propias creencias, y eso está bien. Pero he visto el mal de frente, y para mí, no hay duda. Matt y yo terminamos casándonos con otras personas. Ahora tengo hijos, y él también. Su esposa y yo nos reunimos para ir de compras de vez en cuando. Matt y mi esposo comparten la pasión por el Texas Hold'em. A veces nuestros hijos juegan juntos. En general, estoy muy contento con cómo resultaron las cosas. Solo hay una excepción. Cada verano, Cristina me visita. Me despierto con el sonido de alguien orinando en el suelo, y una risa horrible, y balanceo los pies de la cama y piso un líquido tibio, solo para encender la luz y descubrir que, de hecho, tengo los pies secos. Con la luz, las risas se desvanecen, como si fueran solo mi imaginación. Y hasta el día de hoy, sigo soñando vívidamente con Matt y yo, con nuestros cuerpos retorciéndose juntos en el arrebato pecaminoso de la pasión, mientras esa bestia se yergue sobre nosotros, observándonos. Balanceándose sobre nosotros 3, suspendida del cuello por una soga hecha a mano, Cristina observa todo con ojos saltones y sin vida.